El tequila es una bebida muy recurrente que encontramos en los bares y cuando tomamos copas, pero ¿realmente sabemos de dónde proviene esta bebida? Hablar de tequila y hablar de mezcal es hablar de la historia de México y de los ágaves. En la zona de México, en la época prehispánica, las culturas de allí, como son los aztecas, ya fermentaban los jugos de los ágaves para obtener bebidas con alcohol. En el siglo XVI, con la llegada de los españoles, es cuando se empiezan a hacer los primeros tequilas y mezcales. Esto es porque introdujeron el alambique, de origen árabe, y esto les permitió hacer las destilaciones de ese jugo que hacían con el agave. De hecho, el tequila en sí surge en la zona de Jalisco, por allá el siglo XVII y XVIII. Y no es hasta el siglo XX que el tequila se convierte en un símbolo nacional. Una frase que resuena mucho y que ahora veremos es que todo el tequila es mezcal, pero no todo el mezcal es tequila. Digamos que el mezcal es un término más genérico y el tequila algo mucho más concreto y específico. Cuando hablamos de tequila y de mezcal, estamos hablando de la historia del ágave y de México en sí. Hay que tener muy claro que esta bebida parte de una planta muy concreta que es el ágave, que encontramos de forma espontánea en el país. Para hacer mezcal podemos utilizar más de 30 variedades de ágave distinto. Podemos mezclarlas todas y así elaborar la bebida después de la destilación. Sin embargo, para hacer tequila no nos vale cualquier ágave. De hecho, solo hay uno permitido en la elaboración de este destilado, que es el ágave Weber azul. El tequila es una denominación de origen protegida y fue reconocida como tal en el 1974. Solo hay 5 estados autorizados a elaborar tequila bajo el amparo de esta denominación de origen. El principal es Jalisco, que acumula más del 90% de la producción. Otros estados, como puede ser Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas. Sin embargo, al hablar de mezcal, podemos tener en cuenta otras variedades de ágave y además otros estados. La protección y amparo del mezcal llegó algo más tarde, en 1994, y de hecho son más de 12 estados los que pueden producirlo, siendo Oaxaca su principal productor. Pero aquí lo más interesante es entender cómo del ágave podemos conseguir toda esta diversidad de tequilas y mezcales. En México podemos encontrar ágaves de forma silvestre y luego las grandes plantaciones de ágave pensados para la producción de estas bebidas. Evidentemente, los ágaves silvestres, al ser más difíciles de trabajar, dan lugar a tequilas más exclusivos, más premium, más originales y con aromas algo más distintos. Pensad que un ágave, para que pueda dar un fruto de calidad, debe estar cultivado entre 6 y 10 años. Es mucho tiempo. Y además, cuantos más años hayan pasado, mayor será la concentración de azúcar. Una piña de agave puede pesar desde los 20 kilos hasta los 100. Imaginaos lo duro que puede llegar a ser recoger ese tipo de frutos. Como en el vino, el resultado y la calidad de los tequilas empieza en el suelo y será cómo tratemos estas plantas durante su crecimiento lo que va a dar lugar a un tequila de mayor o menor calidad. El oficio de cosechar estos ágaves tiene un nombre propio y son conocidos como los gimadores. Los gimadores lo que hacen es, con mucho cuidado, extraer el fruto que da esta planta, las piñas comúnmente conocidas. Estas piñas tienen muchos almidones que pueden ser convertidos en azúcares y una vez tenemos los azúcares ya podemos fermentar y destilar. Es por eso que una vez recolectados todos los frutos los sometemos a un proceso de cocción. Esta cocción lo que hace es transformar este almidón en azúcares fermentables. Antiguamente todo esto se cocía en los hornos de mampostería, que es la forma más tradicional. Sin embargo, hoy podemos encontrar máquinas como el autoclave que nos permiten hacer cocciones mucho más controladas y precisas. De una forma o de otra, lo importante es que esta cocción nos permita extraer al máximo estos azúcares para garantizar el buen proceso de después y también su destilación. La molienda sería el tercer paso, una vez ya hemos cocido estos frutos. Al molerlo vamos a extraer sus jugos y una vez tenemos ese jugo podemos pasar al siguiente paso, que es la fermentación alcohólica que hacemos con levadura. Esta fermentación va a transformar todos los azúcares liberados en ese alcohol, que es el que vamos a destilar posteriormente. Una vez destilado ya tendríamos el mezcal o el tequila en función de la zona y el tipo de agave que hayamos utilizado. Desde que destilamos podemos encontrar hasta 5 tipos de tequila distintos en función de la crianza que tengan. Si justo después de destilar lo embotellamos, obtenemos este ejemplo de aquí, que es el tequila que se conoce como blanco. A partir de ahí, el tiempo que pase en madera determinará qué estilo de tequila estamos haciendo. Si lo tenemos al menos 2 meses en barrica, hablaremos de un tequila reposado. Ese tequila cambia ligeramente su color, como vemos aquí. Los tonos se tornan más dorados y aromáticamente encontramos otro perfil. Si al menos lo dejamos durante un año, estaremos delante de un tequila añejo. Como veis, el color es mucho más profundo, mucho más marrón y los aromas también son mucho más marcados. Después de ello, si estamos 3 años con el tequila en madera, tendremos un tequila extra añejo. Y por último, hay que destacar uno de los estilos más modernos, que es el cristalino. El tequila cristalino también es un tequila añejado. Lo que se hace es, mediante un proceso de filtración, eliminar este color y que vuelva a ser
ser blanco. A nivel visual vemos un tequila completamente transparente, sin ningún matiz de color, pero sus aromas y su complejidad corresponden a un tequila añejo. Aunque el tequila y el mezcal son muy parecidas, tenemos que tener claras las diferencias, pues no es la misma bebida. Recordemos, el tequila solo puede hacerse en 5 estados y además está hecho con la variedad Weber azul de agave. En cambio, el mezcal puede estar hecho en 12 estados distintos y se pueden utilizar hasta 30 variedades distintas de agave. Para el tequila se usan los hornos de mampostería o bien los autoclaves, mientras que el mezcal se siguen usando los hornos subterráneos. El tequila se diferencia por sus aromas muy frescos, muy cítricos, muy herbáceos. En cambio, el mezcal es muy probable que encontremos unos tonos más ahumados en él. Ahora mismo hay muchas tendencias que buscan los tequilas elaborados con estos agaves silvestres. Como hemos dicho, es mucho más complicado de elaborarlos, la producción es mucho más limitada, pero es por ello que son tan buscados. Cada vez más se va hacia lo premium y se buscan tequilas también que hayan pasado por un proceso de añejamiento muy prolongado. Aunque la legislación te exija un mínimo de 3 años, en el mercado podemos encontrar tequilas que han pasado hasta más de 10 en esas barricas de madera. El tequila no solo se bebe en chupitos con sal y limón, de hecho es una bebida que merece la pena catar y captar todos sus matices. El proceso de cata de un tequila es el mismo que hacemos con el vino. Usaremos las 3 fases e intentaremos identificar sus rasgos más característicos. Cuando lo veamos, cuando lo observemos, tenemos que fijarnos si brilla y si es limpio. Es algo muy característico de los tequilas. Y además nos vamos a fijar en su viscosidad, el lagrimeo que se llama, cómo interactúa este líquido con las paredes del vaso y de la copa. Los procesos de reposado y añejamiento lo que van a hacer es añadir complejidad a esta bebida, añadirle nuevos matices. Es normal entonces que los estilos más añejados encontremos las notas de tostados, de vainilla, de caramelo. Y cuando lo probéis os daréis cuenta que las notas herbáceas son mucho más marcadas, muy pronunciadas. Es algo muy característico del tequila. Ya hemos visto que el tequila es algo muy exclusivo y único en el mundo. Y de hecho hay muchos estilos cada vez más diferentes y que permiten acercarnos a un público distinto. Para vosotros, ¿cuál es el mejor tequila que habéis probado? Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.